La niñera era una ladrona compulsiva. Siempre se llevaba a escondidas verduras, carne, utensilios, joyas y ropa de la casa. Pero esta vez se llevó a uno de los gemelos que mi madre acababa de dar a luz. No la detuve. Al contrario, la ayudé a cubrir sus huellas. «Ah, solo es un bastardo», pensé. «Deja que se lo lleve». Una punzada de hambre me golpeó el estómago. Caí de bruces con un golpe seco, quedando tendida en el suelo. Entonces vi el familiar techo azul pálido y comprendí que había renacido. Justo en ese momento, un ruido sigiloso vino del pasillo. Me levanté de un salto y espié por la rendija de la puerta. La niñera, Dolores, se deslizaba hacia el cuarto de los niños. Poco después, salió de puntillas. Llevaba una cesta de verduras cubierta con unas pocas coles y cebollas. Cuando se fue, corrí al cuarto. Efectivamente, solo quedaba un bebé en la cama, durmiendo profundamente. Lo giré con suavidad, y tras confirmar que no tenía un lunar negro en el pecho izquierdo, solté un suspiro de alivio. Este es mi hermano pequeño. Genial. En mi vida pasada, justo en este momento, Dolores estaba a punto de llevarse a uno de los gemelos. Yo la pillé en el acto, y ella huyó aterrorizada. Por eso, Dolores me guardó rencor. Fue la primera en correr a contarles a mis padres una historia retorcida. Les dijo que yo había intentado tirar a los gemelos para matarlos. Yo solo era una niña de 10 años. No era rival para esa bruja de 50. Mis padres creyeron sus palabras y me enviaron a casa de mi abuela en el pueblo. A los 18, finalmente, me trajeron de vuelta a casa. Solo para decirme que mi madre y mi hermano gemelo, Mateo, habían muerto en un accidente de coche hacía años, y que mi padre se había vuelto a casar. Llevaba ya muchos años con su nueva esposa. Mi madrastra me maltrataba, y mi padre miraba para otro lado. No tuve más opción que pedirle ayuda a mi otro hermano gemelo, Adrián, pero él dijo: «¿Qué te hace pensar que ayudaría a una extraña a ir en contra de mi propia madre?». Me empujó por las escaleras, dejándome casi muerta. Cuando mi padre y mi madrastra volvieron de su viaje, me enterraron en el patio trasero y le dijeron a todo el mundo que me había fugado con otro hombre. Mi alma flotaba en el aire cuando finalmente supe la verdad. Resultó que mi madre nunca tuvo gemelos. Mi padre y su amante habían hecho pasar a su hijo ilegítimo, Adrián, por uno de ellos. Y el accidente de coche que mató a mi madre y a mi hermano fue orquestado en secreto por esos tres. Al renacer en esta vida, protegeré a mi madre y a mi hermano, y nunca dejaré que esos tres desgraciados se salgan con la suya. En mi vida pasada, me trajeron a casa solo para servir como sujeto de pruebas para el frágil y enfermizo Adrián. Durante una de esas pruebas, Adrián se quitó la ropa, y vi por casualidad el gran lunar negro que tenía en el pecho. Por eso estaba segura de que el que Dolores se había llevado era el hijo ilegítimo, Adrián. Eché un vistazo al gran reloj de la pared. Faltaba más de 1 hora para que mi madre recibiera el alta del hospital. Y Dolores probablemente no podría volver pronto. Con esto en mente, una idea surgió. Tenía que asegurarme de que Adrián nunca pudiera encontrar el camino de vuelta, cortando así cualquier esperanza para ese canalla y esa mujer desvergonzada. Inmediatamente, bajé a mi suave y tierno hermanito al piso de abajo. Corrí hacia la caja de fusibles, solo para encontrar el interruptor principal apagado. Me di cuenta de que había sido Dolores. Con razón se llevaba las cosas con tanto descaro. Corrí a la habitación de mi madre. Saqué las llaves que mi abuela le había dejado. Luego, con la ayuda de unas herramientas que encontré, rompí las tuberías principales del agua y dañé el sistema eléctrico central, asegurándome de que la casa quedara inhabitable por mucho tiempo. Sostuve a mi hermano pequeño en brazos, acurrucada en la esquina de la calle, viendo cómo la casa comenzaba a inundarse y quedar a oscuras, condenada al deterioro. Si hubiera sido antes, me habría resistido a destruir la casa en la que vivimos durante años. Pero ahora, no solo no sentía pena, sino que sentía una sensación de alivio. Todo porque esta casa era un regalo de mi padre, Javier, a su amante, Silvia, y a nosotros nos habían mantenido en la oscuridad.
creyendo que era un regalo de bodas para mi madre. Poco después, alguien llamó a la policía y los bomberos llegaron rápidamente para controlar los daños. Al mismo tiempo, un Audi blanco se detuvo fuera del cordón policial. Una mujer se tambaleó, intentando entrar corriendo, pero fue retenida por los curiosos. Reconocí que era mamá. Sostuve a mi hermano pequeño, Mateo, y salí corriendo en el momento justo. «Mamá, estamos aquí». Mamá levantó la vista de golpe. Se abalanzó sin dudarlo para abrazarnos. «Elena, mi niña, ¿estáis bien los dos? Dejad que os vea». Me acurruqué en los brazos de mamá. El aroma familiar hizo que mis lágrimas cayeran en silencio. Después de dar a luz a mi hermano, mamá estaba débil y había estado hospitalizada. En mi vida pasada, que me enviaran al pueblo fue en realidad idea de papá. Mamá no sabía nada al respecto. En cuanto le dieron el alta, condujo inmediatamente al pueblo para recogerme. Y fue precisamente ese momento el que dio a Javier y sus dos cómplices una oportunidad. Manipularon el coche en una sinuosa carretera de montaña. Mamá y mi hermano no pudieron frenar. El coche se precipitó directamente a un valle sin fondo. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Quizás, sintiendo a su madre, el hermano pequeño, que había estado durmiendo, soltó un gemido y abrió los ojos, sonriéndole. Mamá, todavía conmocionada, nos abrazó con más fuerza, y unos amables transeúntes se apresuraron a llevarnos fuera del cordón. Juzgando que era el momento adecuado, puse una expresión de dolor extremo. «Mamá, el desastre fue demasiado grande. Solo tuve tiempo de salvar al pequeño Mateo. Cuando volví a por Adrián, ya era demasiado tarde. Mamá se quedó helada. Nos miró en sus brazos y tardíamente se dio cuenta de que faltaba uno. Su rostro se puso pálido, se cubrió la cara, sollozando amargamente. Aunque sabía que mamá no era consciente, a sus ojos, Adrián era su propia carne y sangre. Perder a un hijo le dolía como si le hubieran arrancado un trozo de su propia carne, pero yo no podía soportar ver a mamá llorar por ese hijo ilegítimo. Me acerqué y la sacudí suavemente. «Mamá, mamá, todavía nos tienes a mí y al pequeño Mateo. Todavía estamos aquí contigo». La gente de alrededor también insistió. «Así es. En un desastre tan grande, ya es una suerte que dos hayan sobrevivido. Señora, tiene que reponerse». «Así es. Su hija es increíble. Al menos logró sacar a su hermano. Y ambos están sanos y salvos. Eso ya es una suerte inmensa. No esté tan triste. Dense prisa y lleven a los niños al hospital para un chequeo completo». Al oír esto, mamá dejó de llorar y asintió con firmeza. Nos abrazó con fuerza como si acabáramos de sobrevivir a un desastre. «Es cierto, mamá. Al menos todavía nos tienes a nosotros. No tengáis miedo. Mamá está aquí». Justo entonces, Javier, que había llegado tarde, apartó a mamá de un empujón. Le rasgó la ropa a mi hermano pequeño a toda prisa, y después de confirmar quién era, retrocedió unos pasos tambaleándose. Javier levantó la mano y me abofeteó. «Elena, ¿por qué salvaste a Mateo pero no a Adrián? Además, ya que no lograste salvar a Adrián, ¿cómo tienes el descaro de salir viva?» Las palabras y acciones de Javier sorprendieron a todos los presentes. Alguien puso los ojos en blanco. «En serio, ¿cómo puedes ser padre? Tu hija apenas ha escapado viva del desastre. Es tan joven y ya es un milagro que haya salvado a un niño pequeño. ¿Y ahora la golpeas? Ahora lo entiendo. Estás favoreciendo al niño que no lo logró, ¿verdad? ¿Pero no eran gemelos?» «Exacto. Ambos son tus propios hijos. ¿Por qué tratarlos de forma tan diferente? Es como si los que deberían haber quedado atrapados en el desastre fueran esta niña y el niño que apenas escaparon. Realmente nunca he visto a un padre así. Cualquiera que no lo supiera pensaría que estos dos niños no son suyos. Pobrecita, casi muere en el desastre y luego su propio padre la golpea así. Qué ofendida y herida debe sentirse. Me preocupa mucho el trauma que está sufriendo». Todos intervinieron uno tras otro. Javier se dio cuenta de que había reaccionado de forma exagerada. Su rostro se puso pálido
y sonrojado por turnos. Explicó débilmente que estaba abrumado por el dolor y que no quería decir lo que dijo. Para demostrarlo, fingió acercarse para consolarme. Lo evité como a una serpiente, temblando. «Papá, no me mates, no me mates». Mi hermano y yo estábamos en sintonía. El pequeño, normalmente bien educado, también rompió a llorar a gritos. Al ver esto, la multitud lanzó miradas de asco a Javier, y algunos más directos le escupieron varias veces justo delante de él. El rostro de Javier parecía tan feo como si hubiera comido algo podrido. Mamá le abofeteó en público, enfadada y decepcionada. «Javier, solo porque estás abrumado por el dolor, crees que puedes golpear a tu hija como quieras. Es así como debe comportarse un padre». Mamá me tocó suavemente la cara con preocupación. Luego pateó a Javier varias veces en un ataque de rabia. Javier sabía que se había equivocado, así que ofreció una disculpa a medias mientras miraba con tristeza la casa arruinada. En ese momento, Dolores regresó con una cesta de verduras. Después de enterarse de lo que había pasado y darse cuenta de que no se trataba de un niño secuestrado, dejó escapar un suspiro de alivio. Cayó de rodillas e inventó un montón de excusas para librarse de toda culpa. Sin embargo, Javier, todavía de luto por la pérdida de su hijo y buscando una salida para su ira, pateó a Dolores varias veces antes de anunciar su despido. Dolores no estaba dispuesta a renunciar a su trabajo bien pagado fácilmente. Se aferró con fuerza a la pierna de Javier, negándose a soltarla, y los dos se enzarzaron en una lucha feroz, creando una escena caótica. Miré a mi madre con un miedo persistente y le dije: «Mamá, volvamos a casa de la abuela. Papá da demasiado miedo». Después de este incidente, mi madre tampoco quería ver a mi padre. Nos cogió a mi hermano y a mí y se fue. Antes de irnos, lancé una mirada fría a Javier. Esto no ha terminado. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos desde que llegamos a casa de la abuela. Mi hermano pequeño, Mateo, ya tiene 5 años. Heredó la belleza de nuestra madre. Incluso a una edad tan temprana, es excepcionalmente guapo. Las niñas del pueblo lo siguen ansiosamente. Mamá y la abuela se sentaban bajo el árbol de los cotilleos del pueblo, bromeando felizmente con los niños de la generación de mi hermano junto con las otras mujeres del pueblo. Yo me sentaba en el umbral, estudiando mucho para el próximo examen de acceso al instituto. Después de un rato, mamá vino y se sentó a mi lado. Me miró como si quisiera decir algo, pero dudó. Sin embargo, al final, no dijo nada. Sé lo que mamá quiere decir. Durante los últimos 5 años, Javier ha llamado a mamá de vez en cuando para disculparse, esperando que nos llevara de vuelta a casa. Varias veces, incluso contrató gente para que tocara gongs y tambores, y vino personalmente a nuestra puerta para pedirnos que volviéramos. Pero cada vez, mis episodios lo arruinaban. La abuela le tiraba las sobras a Javier y le decía: «Bestia desalmada. El trauma psicológico de mi nieta es todo culpa tuya. No mereces ser su padre». Los vecinos también decían: «Ahora te arrepientes, pero cuando apuñalaste a tu propia hija en el corazón, ¿por qué no dudaste?». Mamá estaba de mi lado, pero con el paso de los años fue flaqueando, especialmente cuando veía a otros niños acompañados por sus padres. Siempre suspiraba con tristeza. Además, estoy a punto de empezar el instituto este año. Los institutos del pueblo no son tan buenos como los de la ciudad, y mamá espera que pueda entrar en uno de la ciudad para tener una mejor educación. Durante la cena, tomé la iniciativa de sugerir volver a nuestra casa en la ciudad. Mamá preguntó sorprendida: «Elena, ¿realmente lo has pensado bien? Dime la verdad. No quiero que te fuerces». La abuela intervino: «Así es, mi querida nieta. No te preocupes por nada. El entorno no importa mientras estudies mucho. Puedes hacerlo bien en cualquier sitio. La abuela tiene fe en ti». Me conmovió que las dos siempre me apoyaran, y realmente no quería volver a ver a Javier. Pero no, tenía que hacer que mamá viera la verdadera cara de Javier por completo. Y también era hora de saldar las deudas de mi vida pasada con Javier y su familia.
Después de terminar el examen de acceso y rellenar la solicitud para un instituto de la ciudad, me despedí de mi abuela y volvimos en coche a la ciudad. Pero me mantuve alerta. No dejé que mamá le informara a Javier de nuestro regreso. No fue hasta que llegamos a la puerta que llamé a Javier. Javier estaba enfadado y nervioso, gritando el nombre de mamá. «Isabel, ¿por qué no me avisaste con antelación de que volvías? ¿Qué intentas hacer exactamente?» El tono acusador sorprendió a mamá por un momento y soltó una risa amarga. «Javier, ¿qué quieres decir? ¿No eras tú el que nos suplicaba que volviéramos? Bien, pues nos vamos ahora». Javier se asustó tanto que se disculpó rápidamente. Mamá le instó con impaciencia. «Estamos en la puerta. Date prisa y abre». Una suave maldición vino del otro lado del teléfono, seguida por el sonido de pasos apresurados. La persona que nos abrió la puerta fue Dolores. Al verla, nos quedamos un poco sorprendidas. Javier, que se acercó corriendo presa del pánico, explicó. Bueno, a la pobre le costaba mucho encontrar trabajo, así que la mantuve. Mamá nunca culpó a Dolores por el error de aquel día, así que no dijo nada. Pero yo todavía tenía dudas. Tan pronto como entró en el salón, Javier se arrodilló con un ruido sordo. Se abofeteó varias veces, hizo una reverencia y relató entre lágrimas su arrepentimiento de los últimos años. Dolores se secó lágrimas inexistentes y dijo: «El Señor ha estado pensando en ustedes todos estos años. Incapaz de comer o dormir, llorando cada noche. Ha perdido mucho peso e incluso ha desarrollado problemas de estómago. Las pestañas de mamá revolotearon, una señal de que su corazón se estaba ablandando. Rápidamente agarré la mano de mamá, temblando. Mamá, apenas puedo respirar». Mamá se giró inmediatamente y me abrazó. Regañó a Javier, ordenándole que se alejara 5 metros. Durante los últimos años, cada vez que Javier aparecía, yo fingía tener un episodio para evitar que se acercara a nosotros 3. Un destello de crueldad brilló en los ojos de Javier, pero atado por la actuación, no tuvo más remedio que obedecer. Al ver esto, finalmente me recuperé de mi estado cercano a la muerte. Preocupada de que pudiera recaer, mamá nos llevó a mi hermano y a mí arriba, dejando a Javier completamente de lado. Durante la cena, mamá estableció reglas básicas con Javier. No se le permitía comer en la mesa con nosotros y debía mantener una distancia de 5 metros en todo momento. Javier reprimió su ira y puso una expresión herida. Dijo: «¿Realmente tiene que ser así, Isabel? Somos una familia. Esto es demasiado distante. También soy su padre». Yo estaba temblando violentamente, y mi hermano pequeño me abrazó apresuradamente, diciendo con enfado: «Eres una mala persona». La vacilación en los ojos de mamá se desvaneció, y dijo fríamente: «Este es el karma que creaste en su día». Javier se quedó sin palabras, queriendo decir algo, pero temiendo enfadar a mamá. Así que solo pudo cerrar la boca con frustración. Después de la comida, Javier sacó un montón de juguetes, intentando ganarse a mi hermano y a mí. Desafortunadamente, no tuvo oportunidad de acercarse, así que centró su atención en mamá. Rápidamente, le dije a mi hermano que fingiera llorar y la distrajera hasta la hora de dormir. Javier no mostró ninguna señal de ser un buen padre o un buen marido. En el 3er piso, mi hermano y mi madre compartían una habitación, mientras que yo tenía una para mí. Javier se vio obligado a mudarse al 1er piso. En las primeras horas de la mañana, abrí la puerta en silencio y subí al último piso. Este piso, sin embargo, tenía un estilo de decoración completamente diferente al de los demás. Exudaba un aire de lujo y opulencia. La habitación al final del pasillo era especialmente deslumbrante, con su brillo dorado. Cuando Javier apareció jadeando hoy, supe que estaba escondiendo a alguien en casa, y tenía que ser alguien en el piso más alto. Escuché con atención y, en efecto, oí la voz de Javier, junto con otra voz que conocía demasiado bien. Era Silvia, también conocida como mi madrastra. «Silvia, lo siento, pero tendrás que quedarte fuera unos días. Una vez que engañe a esa para que me entregue las llaves de su casa,
Me divorciaré de ella y te daré el estatus que mereces. Adiviné bien. Javier nos ha estado instando a volver a casa estos últimos años. No por un remordimiento genuino, sino porque va detrás de las llaves que mi abuela le dejó a mi madre. Mi abuela dirigía un negocio inmobiliario durante generaciones, con propiedades por todo el mundo. Y estas llaves simbolizan la identidad del heredero. La voz de Silvia destilaba veneno. Javier, no solo quiero el título, quiero a esa mujer y a sus 2 hijos muertos. Debo vengar a nuestro Adrián. Javier prometió. Está bien. Definitivamente vengaré a nuestro precioso hijo. Ya tengo un plan en mente. Apreté las yemas de mis dedos y bajé de puntillas en silencio. Ja, ¿quieres hacer un movimiento contra nosotros? Veamos quién golpea primero. Esta casa fue un regalo de bodas de la abuela a mamá. Pero Javier, limitado por su orgullo de yerno que vive en casa de su suegra, nunca nos permitió mudarnos. Solo veníamos aquí ocasionalmente durante las vacaciones. Confiando en mi memoria, encontré fácilmente el camino al garaje. Cuando mamá aparcó el coche hoy, reconocí ese llamativo coche rojo. Pertenecía a Silvia. Cuando estaba en el pueblo, fui deliberadamente a pasar el rato en el taller de reparación de coches de mi tío Manuel, y aprendí bastantes habilidades en esta área, así que rápidamente manipulé los frenos. Supuse que Javier y Silvia tuvieron una gran pelea de despedida, porque solo unos minutos después de que volviera a mi habitación, oí el coche arrancar. Me quedé junto a la ventana y vi a Silvia alejarse en una nube de polvo. 2 días después, era el primer día de mi hermano pequeño, en la guardería. Mamá le estaba cambiando la ropa mientras yo veía las noticias de la mañana. Finalmente, me detuve en un reportaje de un accidente de coche y subí el volumen al máximo. Javier condujo el coche hasta el patio delantero. De pie a 5 metros de distancia, sonrió y preguntó si estábamos listos. Al ver su actitud servil, mamá suavizó su expresión y respondió amablemente. Pero al segundo siguiente, Javier entró corriendo con el rostro pálido. Y deliberadamente di un paso adelante, dejando que me derribara. Mamá exclamó: «Javier, ¿qué estás haciendo?». Pero Javier, como si no la viera, se quedó mirando fijamente la televisión durante un largo rato. Después de confirmar quién era, tropezó y salió corriendo por la puerta. Mamá sintió que algo iba mal y se giró para mirar la televisión. La pantalla se congeló en la escena de Silvia, siendo llevada en una camilla. El rostro de mamá se puso pálido como si toda la sangre se le hubiera drenado. Al notar esta escena, dejé escapar deliberadamente un grito de dolor. Mamá volvió en sí como si despertara de un sueño, y me levantó para aplicarme una medicina, pero estaba claramente distraída. ¿Podría ser que mamá conozca a Silvia? Después de asistir a la ceremonia de apertura del colegio de mi hermano pequeño, Javier aún no había aparecido. Mamá lo llamó varias veces, pero todas quedaron sin respuesta. Durante la cena, mamá parecía preocupada, pero al enfrentarse a mi hermano y a mí, todavía se obligaba a actuar como si no hubiera pasado nada. Si no fuera por el ligero enrojecimiento en las comisuras de sus ojos, habría pensado que mamá no había notado nada inusual. Suspiré para mis adentros. La abuela dijo que mamá era la reina del campus en la universidad, con innumerables pretendientes. Javier era uno de ellos, pero era el más pobre y el más destacado académicamente. Persiguió a mamá durante muchos años antes de finalmente conquistarla. A la abuela no le gustaba Javier. Creía que había engañado a mamá fingiendo un profundo afecto. Sentí profundamente que Javier era despiadado y cruel. No mostraba ningún respeto por los afectos pasados en su vida anterior, lo que llevó a la muerte de nosotras 3. Nunca tuvo sentimientos genuinos por nosotras. Debo hacer que mamá descubra la verdadera cara de Javier por sí misma. Al día siguiente, sugerí una limpieza a fondo. Al ver mi entusiasmo, mamá sonrió y asintió. Dolores parecía como si se enfrentara a un gran enemigo. Señorita, señora, acabo de limpiar hace unos días. Está muy limpio. No hay necesidad de tomarse la molestia. Deliberadamente pregunté: «Tía Dolores,
Pareces bastante nerviosa. ¿Podría haber algún secreto escondido en la casa? Al oír esto, Dolores lanzó una mirada culpable y murmuró: ¿Qué secreto? Solo estoy preocupada por usted, señorita. No quiero que haga un trabajo tan duro. Mientras hablaba, de repente cambió de tema. Por cierto, ¿no dijo la señora que quería hacer un pastel? Hoy hace buen tiempo. Podemos empezar. Mamá tiene una ligera obsesión con la limpieza, así que eligió decididamente la segunda opción. Pero yo insistí en hacer una limpieza a fondo, mencionando que podría ayudar a mi hermano pequeño a entender la importancia del trabajo, y mamá finalmente cedió. En ese momento, Dolores huyó como si escapara. La seguí en silencio hasta el baño. Hizo una llamada telefónica a alguien. La persona mayor al otro lado tenía problemas de audición, así que la llamada estaba en altavoz. La voz furiosa de Javier resonó. ¿Qué demonios quieren esos tres? Ayúdame a detenerlos. Volveré pronto después de que consiga que Silvia se duerma. Javier había estado incomunicado durante toda una semana. Pensé que había ido al funeral de Silvia, pero resulta que Silvia no murió. Tiene mucha suerte. Mis ojos se oscurecieron. Me acerqué de puntillas y cerré la puerta con llave desde fuera. Luego retrocedí con satisfacción. Mamá y mi hermano pequeño salieron de la habitación completamente armados. Ella miró hacia atrás y dijo: ¿Eh? ¿Hay algún ruido? Negué con la cabeza, cogí la escoba y los llevé directamente a la azotea. Este par de canallas han estado viviendo juntos durante años. Incluso si destruyeron las pruebas, deben haber quedado algunos rastros. Como esperaba, un poco de limpieza reveló un montón de cosas. Lencería, más de una docena de tipos de preservativos, vídeos y una caja llena de sobres. Los revisé apresuradamente. Eran cartas de Javier a Silvia, escritas continuamente. Desde la escuela primaria hasta el presente, abarcando más de 30 años sin una sola interrupción. Así que resulta que Silvia era el amor de la infancia de Javier. Los dos estaban profundamente conectados, pero Silvia dejó el instituto para trabajar en una fábrica. Más tarde, su familia la presionó para que se casara, y se casó con un hombre de un pueblo vecino. Cada carta es una sucia declaración de amor. Cada carta es su plan contra mamá. Javier persiguió a mamá con segundas intenciones desde el principio. Iban detrás del patrimonio de la abuela. Olas de furia me invadieron, y deseé poder correr y apuñalar a ese hombre y a esa mujer en ese mismo instante. Pero las lágrimas de mamá me devolvieron a la realidad. Me quedé atónita. Mamá giró la cabeza y, cuando volvió a mirar, su rostro ya estaba tranquilo. Me tocó la cabeza y dijo suavemente: «Elena, lleva a tu hermano abajo a ver la tele. Mamá limpiará este desastre sola». En la cena de esa noche, mamá no mencionó ni una palabra sobre lo que pasó en la azotea. Como si nada hubiera ocurrido. Dolores, por otro lado, estuvo murmurando toda la noche sobre por qué la puerta estaba cerrada. Molesta por sus quejas, le grité que se fuera. Justo entonces, Javier volvió. Después de dejar sus maletas, se arrodilló con un ruido sordo. «Isabel, lo siento. La empresa organizó de repente un viaje de negocios para mí, y me fui con tanta prisa ese día que no pude explicártelo. Incluso preparó todo tipo de materiales, con pruebas completas, haciéndolo parecer bastante convincente. Una oleada de asco me invadió y dije sarcásticamente: «¿No se podía contactar contigo por teléfono? ¿Estabas en un viaje de negocios a la luna?» Javier levantó la vista, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Oh, realmente eres mi hija. Ahí es exactamente donde fui. Fui a la montaña de al lado para ese viaje de negocios. Déjame contarte». Inesperadamente, Javier inventó descaradamente un montón de tonterías sin ninguna vergüenza. Apenas pude contenerme para no correr y arrancarle esa mirada de suficiencia de la cara. De repente, una mano cálida cruzó la mesa y sostuvo suavemente las mías. Levanté la vista y me encontré con la sonrisa de mi madre. Unos segundos después, mamá se acercó y levantó cariñosamente a Javier. «Oh, si estás ocupado con el trabajo, solo dilo. ¿Por qué arrodillarse y disculparse? Me haces parecer una arpía».
Javier se estremeció y preguntó inquieto. «Tú no notaste nada, ¿verdad?» Después de decirlo, se dio cuenta de que sonaba extraño y se corrigió rápidamente. Quería preguntar si pasó algo en casa. Mamá sonrió y dijo: «Sí, pasó algo». Los ojos de Javier se oscurecieron mientras miraba intensamente a su madre. Su madre se rió y le dio un puñetazo juguetón en el pecho. «Estoy preparando nuestro 10º aniversario de bodas». Al oír esto, Javier soltó un suspiro de alivio casi imperceptible. Quería preguntar más, pero su madre ya lo había presionado para que se sentara y le sirvió un plato de arroz bajo las brillantes luces. La escena fue un raro momento de calidez. Llevé a mi hermano pequeño arriba. Pensé: mamá tiene sus propios planes, y todo lo que necesito hacer es respetarlos. Por supuesto, seguiré adelante con mis propios planes. En el Día del Niño, sugerí invitar a los compañeros de clase de mi hermano a celebrarlo en casa. Mi madre siempre ha apoyado mis ideas y se encarga de preparar los ingredientes y demás. Javier no pudo evitar decir: «¿No es esto un poco derrochador, hija?». Le respondí sin contenerme: «No te preocupes, estamos usando nuestro propio dinero de bolsillo, ni un solo céntimo tuyo». El rostro de Javier mostraba claramente la vergüenza, y le hizo una seña a mi madre para que dijera algo en su defensa. Mi madre fingió no darse cuenta, concentrándose intensamente en tejer el suéter que tenía en las manos. Javier respiró hondo y forzó una sonrisa. «Está bien. Mientras mi esposa y mis hijos estén felices, yo estoy feliz». Javier intentó congraciarse ayudando, y yo ya no me resistí como antes. Al ver esto, una sonrisa significativa se dibujó en la esquina de la boca de Javier. Fingí no darme cuenta. Aunque no sabía lo que mi madre estaba planeando, he estado cooperando con ella estos últimos días para darle a Javier un pequeño anticipo. Efectivamente, Javier gradualmente mostró sus verdaderos colores. Al mediodía, Javier se coló en la habitación de Dolores. Unos minutos más tarde, salió, y en menos de 10 minutos, Dolores se fue con bolsas grandes y paquetes pequeños. Cerré la ventana, cogí mi abrigo y planeé seguirla. Elena. En algún momento, mi madre estaba de pie detrás de mí. Fue al Hospital de la Paz. Antes de que pudiera decir nada, mamá sonrió y me instó a irme. No fue hasta que vi a Dolores entrar en el Hospital de la Paz que me di cuenta tardíamente de que mamá también se había enterado de la relación entre Dolores, Javier y los demás. Así es. Dolores es la hermana del exmarido de Silvia. El exmarido de Silvia era alcohólico y maltratador. Después de escapar, buscó refugio con Javier, que ya tenía una aventura con Silvia desde sus días de universidad. Dolores vino a buscar a Silvia, pero Javier se negó a dejarla ir. Luego prometió darle a Dolores una suma de dinero para poner fin al matrimonio. Javier, por supuesto, no tenía dinero en ese momento. Puso sus ojos en mi madre. Usando su dote para obtener el certificado de divorcio de Dolores, la codiciosa Dolores simplemente se aferró a Javier, exigiéndole que le proporcionara un trabajo y extorsionándole una considerable cantidad de dinero cada año. Por supuesto, Javier y Silvia nunca habrían imaginado que su precioso hijo Adrián fue secuestrado por Dolores. Dolores se llevó a Adrián al campo y se lo dio a su hermano menor, Ramón, que era el exmarido de Silvia, para que lo criara como su propio hijo. Para ser honesta, cuando mi tío me contó esta noticia, tardé un rato en calmarme. Dolores había estado dentro durante 1 hora. Después de que saliera, fui a la recepción y, en efecto, vi el nombre de Silvia. Aquel accidente de coche le había costado una pierna. Al ver esto, sentí una sensación de euforia sin precedentes. De camino a casa, compré una botella de licor y un vestido de madre y los puse en la cama de Dolores. Dolores siempre había sido aficionada al alcohol. Durante la cena, no paraba de eructar por la bebida, y mientras servía el arroz borracha, accidentalmente volcó una olla de sopa hirviendo, salpicando los pantalones de Javier y haciendo que hiciera una mueca de dolor. Javier, empapado en agua fría, salió furioso con una expresión sombría. «Tía Dolores, ¿has estado bebiendo otra vez?».
Dolores había perdido el juicio hacía tiempo. Solo era capaz de reír tontamente. Javier, furioso, la abofeteó varias veces. Pero el dolor en su muslo era demasiado intenso, así que no se atrevió a continuar y se fue corriendo al hospital. Mamá me dirigió una mirada significativa. Cogió las llaves y lo siguió. En la vasta casa solo quedábamos yo, mi hermano pequeño y Dolores. Me tapé la nariz, me agaché y busqué a tientas el teléfono en el delantal de Dolores. Lo revisé rápidamente, encontré los contactos y me fijé en la entrada de su hermano pequeño. Compuse un mensaje con el tono de Dolores. Ramón, os echo de menos. Pensando en que pasado mañana es el día del niño. ¿Por qué no venís tú y tu padre a la ciudad unos días? La dirección es el edificio B, número 112. No te equivoques. Enviado con un solo toque. Luego borré el registro limpiamente. Mi hermano inclinó la cabeza con pesar y dijo: «Hermana, la sopa picante que querías comer se ha acabado. No pasa nada. Originalmente era para el perro», dije, pellizcando la mejilla de mi hermano. En la oscuridad de la noche, mamá volvió. Tengo el sueño ligero, así que me desperté inmediatamente. Me senté, bajé la cabeza, sintiéndome nerviosa e inquieta. Mamá, hay algo que quiero decirte. Mamá me abrazó, conteniendo las lágrimas mientras susurraba suavemente. Creo que he adivinado parte de ello, pero todavía quiero oírlo de ti misma, Elena. Me lancé a los brazos de mamá y le conté todo sobre mi vida pasada y mi renacimiento con todo detalle. Después de un largo silencio, mamá habló. Su voz tenía un filo feroz. Pueden meterse conmigo, pero no con mi hija. No dejaré que se salgan con la suya. Sostuve la mano de mi madre con fuerza. De acuerdo, juntas, reclamaremos lo que se nos debe. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del niño. Esa noche, Javier llevaba pantalones cortos. La sopa picante hirviendo se derramó, causando graves daños. La mitad de su hombría quedó arruinada. La noche que fue hospitalizado, tuvo fiebre alta repetidamente. En el día del niño, solo podía quedarse en la cama. Me quedé asombrada por este resultado inesperado. Mi madre me dio un codazo en el brazo y negó con la cabeza con una sonrisa. Solo después de insistir en los detalles, supe que ese día, con el pretexto de conducir, mi madre había metido el coche en una zanja, retrasándolos 1 hora. Coincidentemente, el coche también se quedó sin combustible, costando otra hora. Al final, solo después de que Javier se desmayara del dolor, mi madre finalmente hizo señas para que un coche parara. Le di a mi mamá un pulgar hacia arriba. La clase de guardería de mi hermano pequeño tiene un total de 17 niños, y se presentaron 14. Contando a los padres y a los familiares y amigos que los acompañaban, había más de 30 personas presentes hoy. Dolores ha estado preocupada por su cara hinchada, murmurando constantemente sobre quién la golpeó. Hace unos días, negué con la cabeza a mi mamá, indicando que no lo sabía. Pero hoy, mi hermano y yo nos acercamos a ella con expresiones compasivas. Le hice una señal a mi hermano y él entendió. Se acercó a su oído y le dijo: «Tía Dolores, déjame contarte un secreto. Fue papá quien te pegó. Sacó un cuchillo para cortarte en pedazos, pero mamá lo detuvo». Las pupilas de la tía Dolores se dilataron como si un terremoto la hubiera sacudido. Tragó saliva y preguntó: ¿De verdad? ¿Por qué haría eso el señor? Murmurando para sí misma, negó con la cabeza como un sonajero. Imposible. El señor no me mataría. No se atrevería. Después de todo, estamos en el mismo barco. Dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que no debía, Dolores se detuvo y declaró firmemente que era imposible. Murmuré para mí misma: ni idea. De todos modos, después de que respondió una llamada de una mujer, se volvió loco e intentó apuñalarte. Cuando mamá lo detuvo, se enfadó y se echó sopa caliente encima. Dolores soltó un suspiro de alivio. Así que eso fue lo que pasó. Pensé que fui yo quien derramó la sopa caliente sobre el señor. En ese momento, de repente se dio cuenta de algo y salió corriendo por la puerta, maldiciendo. Cuando los invitados llegaron gradualmente,
comenzó el banquete. Mamá tomó de la mano a mi hermano pequeño y guió a todos en un recorrido. Yo había estado vigilando en la puerta trasera, y finalmente, dos figuras, una alta y otra pequeña, se acercaron desde la distancia. A medida que se acercaban, mi mirada se fijó inmediatamente en el niño pequeño. Tenía aproximadamente la misma edad que mi hermano pequeño, pero era tan oscuro y delgado como una lombriz, con un desorden de pelo como un nido de pájaro. Debajo de su largo pelo, un par de ojos astutos y huidizos se asomaban. No tenía ninguna duda de que era Adrián. Parecía que el hombre a su lado era el exmarido de Silvia, Ramón. Ramón estaba cubierto de barba incipiente, sus vaqueros sucios y hechos jirones. Los saludé educadamente. Deben ser la familia de Ramón. El banquete ha comenzado. Por favor, entren rápido. Ramón me midió durante un largo rato, dándose aires y negándose a entrar. Adrián habló humildemente. «Papá, no hemos comido en días. Entremos». Ramón apretó los puños y llovió golpes sobre Adrián como una tormenta, maldiciendo. «¡Comer! ¡Comer! Todo lo que sabes es comer. Mocoso inútil. Has despilfarrado todo mi dinero para beber». Adrián voló a la esquina como una bola de pelo, yaciendo inmóvil. De repente, se retorció como una lombriz y agarró la pierna de Ramón con la boca llena de sangre. Dijo: «Papá, me equivoqué». Durante todo el proceso, observé con el corazón palpitante. En mi vida pasada, Adrián era tan arrogante. Desde ignorar mis súplicas de ayuda hasta empujarme por las escaleras, su rostro lleno de desprecio como un emperador. Ahora actúa como un perro, un contraste tan marcado. No puedo evitar sentirme emocionada. Al ver que Adrián estaba a punto de ser golpeado hasta la muerte, hablé rápidamente. «Bueno, en el banquete hay vino tinto, vino blanco y vino de arroz». Los ojos de Ramón se iluminaron y, sin decir palabra, se dirigió directamente al salón principal. Llevé primero a Adrián al baño. Su brazo izquierdo había sido fracturado por la patada de Ramón antes. Adrián tragó saliva. «Hermana, ¿hay algo de comer?». Saqué en silencio un pequeño pastel y Adrián lo engulló, terminándolo en solo unos segundos. Naturalmente, extendió la mano y dijo: «Quiero más». Negué con la cabeza. «No hay más». Inesperadamente, el pequeño rostro de Adrián se oscureció y presionó bruscamente. «¿Cómo te atreves a negármelo?». Me quedé completamente sin palabras. Efectivamente, su personalidad seguía siendo tan desagradable. Eso hace las cosas mucho más fáciles. Saqué otro trozo de pastel y Adrián lo arrebató ferozmente. Al segundo siguiente, se desplomó directamente en el suelo. Le quité la ropa a Adrián, le tomé fotos del pecho y luego las envié anónimamente a Silvia y Javier. Cuando llegué al salón principal, Ramón ya estaba completamente borracho, caído sobre la mesa, presumiendo y bebiendo. Algunos padres parecían asqueados y se llevaron a sus hijos, poniendo excusas para irse. Mamá, manteniendo el decoro de la anfitriona, los acompañó hasta la puerta. El banquete infantil ni siquiera había comenzado, pero la gente ya se estaba yendo. Mi hermano pequeño bajó la cabeza, con aspecto abatido, mientras que mi madre y yo nos dimos la vuelta con un toque de culpa. Hice un gesto. «Mamá, lleva primero a mi hermano a la habitación. Probablemente estarán aquí pronto». Después de asegurarme de que mi madre y mi hermano habían subido, apagué todos los interruptores del circuito, sumiendo toda la casa en la oscuridad. No mucho después, Javier bajó cojeando las escaleras. En su prisa, tropezó y rodó con un fuerte ruido sordo. «Silvia, Silvia, escúchame. Esa foto podría no ser de Adrián. Después de todo, ya fue consumido por las llamas en aquel entonces, ¿no? No te alarmes. Lo estoy investigando ahora mismo». Cuando tomé la foto antes, revelé deliberadamente las instalaciones de la cocina en el fondo. Y Javier siguió el rastro hasta allí. Alumbró con su linterna, y al ver a Adrián en la esquina, no pudo evitar exclamar: «¿De dónde ha salido este mendigo?». Su cuerpo se movió más rápido que su mente. Pateó a Adrián,
haciéndolo volar con un rápido movimiento. El crujido de los huesos fue inconfundible. Adrián se despertó dolorido, maldiciendo mientras se ponía de pie a trompicones, solo para recibir otra patada de Javier. Aprovechando la oportunidad, Javier se acercó. Vio la parte superior del cuerpo desnuda de Adrián y reconoció la marca de nacimiento. Se quedó quieto con una expresión compleja, como un lobo vicioso. Adrián sacó de alguna manera un pequeño cuchillo y apuñaló viciosamente el pie de Javier. Javier gritó de dolor y levantó la pierna, enviando a Adrián volando casi hasta el salón principal. Mientras tanto, el borracho Ramón andaba a tientas, gritando a Adrián que lo ayudara a ir al baño. Adrián yacía inmóvil, llamando débilmente: «Papá, papi, ayúdame». El salón estaba lleno del olor a sangre. Después de pensarlo un momento, encendí el interruptor. Ramón entrecerró los ojos y, en el momento en que vio claramente a la persona en el suelo, tembló por un momento. Luego levantó a Adrián. «Hijo, ¿quién te pegó? Díselo a tu viejo». Javier reconoció a Ramón y supo que la situación era mala. Intentó huir, pero fue golpeado por un taburete volador. Cuando los rivales en el amor se encuentran, sus ojos ardían de odio. Y los dos se enzarzaron instantáneamente en una pelea. Los puñetazos de Ramón aterrizaron sólidamente. «Bastardo, me robaste a mi mujer en su día, y ahora has herido a mi hijo. Ella era mi mujer, y él también es mi hijo». Sin embargo, Javier fue completamente superado. En cuestión de momentos, había perdido varios dientes. En la esquina, yo respiraba rápidamente, sintiendo una inmensa sensación de alivio. Mamá me tocó el hombro. «Elena, ve a hacer una llamada». No quería que viera la escena sangrienta. Lo entendí. Corrí al baño y marqué el número de Dolores. «Tía Dolores, vuelve a casa rápido. Mi padre va a matar a tu hermano». La voz aguda de Dolores. «¿Qué sabe él de que me llevé a su hijo?». Una voz interrumpió a su lado. «¿Qué quieres decir con llevarte a su hijo?». «Dolores, explícate claramente». Efectivamente, Dolores había corrido al lado de Silvia. «Perfecto. Me encargaré de ambas juntas». Cuando Dolores y Silvia llegaron una tras otra, Javier ya había sido golpeado hasta casi la muerte. Y Ramón yacía en un charco de sangre, murmurando borracho. Mi madre y yo también bajamos en el momento justo. Y Javier nos dijo que llamáramos a la policía. Dolores nos bloqueó viciosamente. «No pueden llamar a la policía. Si vienen los polis, no podremos escapar». Mi madre y yo fingimos estar demasiado asustadas para movernos. Aquí, Silvia, despeinada y parecida a un fantasma femenino saliendo del infierno, se arrojó sobre Adrián y gimió ruidosa. Después de enterarse de lo que había pasado, Javier, con los ojos inyectados en sangre, se lanzó a estrangular a Dolores. Sorprendida y aterrorizada, Dolores agarró a Ramón y dijo: «Ramón, él quiere pegar a tu hermana. Y también quiere pegar a tu hijo». Ante eso, Ramón se enfureció. Al ver a Silvia llevando a Adrián fuera, corrió y la agarró por el pelo. «Él es mi hijo». La cara feroz de Silvia. «Él es mi hijo, y tú lo robaste». Así, varias personas lucharon ferozmente por el asunto del hijo, resultando en una escena caótica. Nadie supo quién apuñaló a quién. Y cuando volvieron a mirar, todos estaban en el suelo. La sangre brotaba de la boca de Javier. «Isabel, llama a la policía», mamá dijo casualmente. «Oh». Luego pasó por encima del cuerpo de Javier y el de Silvia varias veces antes de dirigirse directamente al salón para hacer una llamada. Las pupilas de Javier temblaron violentamente, incapaz de creer lo que le acababa de pasar. Incluso, mientras a Javier lo subían a la ambulancia, sus ojos permanecían bien abiertos. Javier y Silvia perdieron demasiada sangre y murieron antes de llegar al hospital. En cuanto a Adrián, después de ser pateado varias veces por Javier, sus huesos se hicieron añicos y hacía tiempo que había dejado de respirar. Esta tragedia, calificada como una vendetta personal, resultó en que Ramón fuera condenado a muerte por matar a 2 personas. En cuanto a Dolores, se volvió loca y fue enviada a un hospital psiquiátrico. Al día siguiente, mi madre nos llevó a mi hermano pequeño y a mí en un vuelo a Hawái.
Así comenzó un viaje de unión madre-hija para los tres. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Continuemos viendo. Mi mejor amiga estaba siendo acosada por un acosador espeluznante. Le sugerí que llamara a la policía, pero ella se negó felizmente. El amor de un obsesivo es la máxima forma de devoción. Más tarde, comenzó a mostrar varias heridas y se volvió sombría y fácilmente irritable. Temiendo por su seguridad, finalmente llamé a la policía en su nombre. Cuando fue rescatada del sótano, estaba al borde de la muerte. Sin embargo, cuando me acerqué para ayudarla, me clavó un cuchillo profundamente en el corazón. ¿Quién eres tú para entrometerte en el amor entre nosotros? Un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo, y el mundo se desvaneció gradualmente. Al abrir los ojos de nuevo, volví al momento en que mi mejor amiga dijo que la estaban siguiendo. Estaba decidida a vengarme, pero todo desencadenó una reacción en cadena. Parecía que yo también había llamado la atención de un acosador. Después de una ola de mareo, abrí los ojos y encontré a mi mejor amiga sacudiéndome los hombros incesantemente. Clara, me he encontrado con un hombre obsesionado locamente conmigo. Al ver su expresión extasiada, me di cuenta de que había renacido. El arrepentimiento se filtró en cada fibra de mi ser, pero enmascaré las emociones en mis ojos y sonreí. Felicidades. Mi mejor amiga se quedó desconcertada por un momento. Pensé que me aconsejarías que lo denunciara a la policía, ya que tu mentalidad siempre ha sido bastante tradicional. ¿Cómo podría ser? Aunque una relación sana es importante, una retorcida es verdaderamente fascinante. Tener a alguien que está completamente dedicado a ti, no podría estar más feliz por ti. Los ojos de Laura se iluminaron. Eso es exactamente lo que pienso yo también. Salió emocionada. Voy a presumir ante mis hermanas de la alianza de amantes de los obsesivos. Las pondré muy celosas. Me quedé sola en el dormitorio. Jadeé bruscamente, agarrándome el pecho con fuerza. En mi vida pasada, cuando mencionó que la seguían, inmediatamente intenté llevarla a la policía, pero ella apartó mi mano, diciendo que el amor de un obsesivo es la máxima forma de devoción. Fantasea con un acosador que es afectuoso, rico y leal, completamente dedicado a ella. Le aconsejé que no confundiera la realidad con la versión idealizada de los obsesivos en Internet. Pero ella me acusó de entrometerme y de estar celosa de su felicidad. Luego me bloqueó y me eliminó, cortando nuestra amistad. Observé impotente cómo caía paso a paso en la trampa del acosador. Fue controlada mentalmente por él y torturada hasta quedar irreconocible. Finalmente, llamé a la policía. Cuando la policía la rescató del sótano húmedo y oscuro, ya estaba demacrada. Demasiado. Con medio ratón muerto en su boca empapada de sangre. Fui a ayudarla, pero de repente me clavó un afilado cuchillo oculto profundamente en el corazón. Morí en el acto. Y en mi último aliento, la oí ser esposada por la policía, gritando frenéticamente: «Siquiera sabes lo que es el amor. Estoy dispuesta a atormentarnos mutuamente hasta la muerte con él. ¿Por qué te metes en nuestros asuntos? En mi vida pasada, la salvé solo para que ella me matara. Ahora que he renacido, me aseguraré de que pague todo lo que me debe». Cuando Laura regresó, llevaba una taza de té con leche sin marca. Su rostro delataba una oculta sensación de emoción. Rápidamente cerró la puerta y me llevó al balcón para mirar afuera. «Mira eso». Bajo el alcanforero había un chico con auriculares, mirando fijamente su teléfono. Hombros anchos, cintura estrecha, alto y esbelto. Llevaba una mascarilla con el pelo revuelto, cubriéndole a medias los ojos. Su rostro no se veía claro, pero su figura me resultaba algo familiar. ¿No es guapo? El mayor encanto de un hombre proviene de la imaginación de una mujer. Asentí en contra de mi voluntad. Su teléfono recibió de repente un mensaje. «Cariño, he preparado cuidadosamente este té con leche para ti. Es muy nutritivo, así que asegúrate de bebértelo todo».
Laura respondió al instante. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? No comeré nada tuyo. Si sigues acosándome, llamaré a la policía. Agitó el té con leche, me guiñó un ojo ligeramente y dijo triunfante: Ahora fingiré tener miedo. Fingiré no saber quién es. En nuestro círculo de obsesivos, la mantis acecha a la cigarra, sin saber que el oropiéndola está detrás. ¿Quién es más obsesivo aún está por debatir? Haré que caiga en mi trampa poco a poco. Haré que se obsesione conmigo. Haré que esté constantemente ansioso por perderme. Lentamente se lamió los labios, tratando de crear una sensación de locura tranquila. Me burlé para mis adentros. Entonces te deseo éxito en conquistarlo pronto, haciendo que no pueda vivir sin ti. El acosador le devolvió una foto. No querrás que esta versión tuya se difunda por todo el campus, ¿verdad? Simplemente haz lo que te digo. El teléfono de Laura ya estaba abiertamente frente a mí, así que lo vi de inmediato. Era una foto de ella bañándose desnuda. Observé la expresión de Laura. Se quedó helada por un momento, luego se sonrojó coquetamente, diciendo: «¡Qué pesado es!». Lo vio todo. Rápidamente respondió al mensaje del otro lado. «Me lo beberé ahora mismo. Por favor, no la envíes, o me volveré loca. Por favor, haré lo que quieras». Pero la forma en que desenvolvió con entusiasmo el envase del té con leche no parecía que estuviera a punto de volverse loca en absoluto. El envase del té con leche estaba abierto. Tras una inspección más cercana, había algunas sustancias fibrosas blancas no identificadas flotando arriba y abajo. Pensé en algo desagradable y sentí un poco de náuseas. Laura parecía haber pensado en ello también e insertó una pajita. Sus ojos parpadearon mientras me preguntaba tímidamente: «¿Crees que esto podría ser?». Estaba tan asqueada que se me puso la piel de gallina y la interrumpí rápidamente. «Me voy a la cafetería. Tómate tu tiempo para beberlo». No desperdicies su amable gesto. Acababa de salir del dormitorio cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Laura, de alguna manera, me había añadido al grupo de chat de hermanas que solo aman a los obsesivos. Laura publicó esa foto del té con leche, ya un pequeño añadido obsesivo. Me pidió esto con algo extra añadido. Adivinad qué es. Tímida. Versión actualmente encarcelada. Supongo que es. Ejem. Esperando la versión pequeña y obsesiva. ¡Qué tentador! Babeando. Babeando. Hermana Laura, recuerda compartir qué tal sabe. Suzu ya se cortó las muñecas por la versión pequeña y obsesiva. Es tan posesivo. Te ha tocado el gordo, Laura. Laura ya tiene la versión pequeña y obsesiva. Taza de té con leche vacía. Laura ya tiene un toque de obsesiva. Sabe un poco raro, pero me lo bebí todo. Tímida, lamiéndose los labios. Ya me había escapado, pero no esperaba que todavía me diera un asco genuino. Rápidamente moví el grupo de chat al asistente de grupos. No podía esperar para lavarme los ojos y desinfectar la pantalla de mi teléfono de inmediato. Caminé rápidamente hacia la cafetería, como si cuanto más rápido caminara, más pudiera deshacerme de esa incomodidad. Pero de repente me detuve en seco. No, esa incomodidad no venía del grupo de chat, sino de una mirada, como una serpiente húmeda y viscosa. Me miraba con la lengua fuera. Instintivamente seguí esa mirada. Al segundo siguiente, se me erizó el cuero cabelludo y se me pusieron los pelos de punta, porque el que me miraba era ese acosador pervertido debajo del árbol. Me sobresalté y aparté la mirada rápidamente. Durante 2 días seguidos, no salí de la residencia, solo para ir a clase. Aquella mirada parecía una ilusión, pues nunca volvió a aparecer después de ese día. El baño público de la facultad estuvo en obras 2 días, y descubrieron 3 cámaras espía. Respiré aliviada. Pero Laura estaba muy alterada. Se quejaba en el dormitorio, mordiéndose el pulgar hasta que sangró. ¿Por qué la facultad decidió de repente arreglar el baño? Incluso quitaron las cámaras. ¿Cómo se supone que voy a usar esta oportunidad para que Marcos me pille infraganti? Lleva 2 días sin contactarme. ¿Se habrá cansado ya de mí?
Laura puede que ni siquiera se diera cuenta, pero se había vuelto sombría e irritable. A menudo actuaba de formas extremas. En mi vida pasada, descubrí que esa persona no solo la acosaba o la violaba en nombre del amor, más que eso, era manipulación psicológica, destinada a destruirla desde su núcleo. No pude evitar advertir a Laura. Pero para entonces ya había cortado lazos conmigo y se había acercado a sus llamadas hermanas obsesivas. Cualquier cosa que yo dijera, ella lo veía como celos. Pero si esa persona realmente es Marcos, él tiene el capital para dar celos. Un genio que cambió de finanzas a medicina, saltándose cursos para ir directamente a un máster y doctorado. El dios masculino frío y distante del campus, con notas terriblemente altas y un historial familiar igualmente aterrador. Pero me pregunto, ¿por qué alguien tan rico encerraría a Laura en un sótano viejo y destartalado en su vida anterior? Con el poder de su familia, encarcelar a alguien es tan fácil como girar la mano, especialmente porque Laura está dispuesta hasta cierto punto. Laura de repente me miró. Clara, tú eres la más lista. ¿Qué debería hacer? Múdate fuera del campus y alquila un apartamento. De esa manera tendrá la oportunidad, e incluso podría entrar y esconderse en tu casa. Laura se quedó sorprendida, luego radiante de alegría. Sí, eso es exactamente como tú, murmuró, mordiéndose la mano. Cuando llegue el momento, instalaré cámaras de vigilancia por adelantado para pillarlo entrando a escondidas en mi habitación, oliendo la ropa que he usado, durmiendo en mi cama, dándose cuenta de que me salto el desayuno y dejándome una comida caliente, viendo mi ropa sucia y lavándola por mí. Me mira como si pudiera devorarme entera. Sin embargo, se reprime por reticencia. Su intensidad es aterradora. Sin embargo, su amor por mí pisa sobre hielo fino. Si planea secuestrarme y encarcelarme un día, fingiré cumplir. Laura de repente me agarró la mano. Clara, cuando llegue el momento, debes salvarme. Cuando esté loco, buscándome día tras día, lo encarcelaré en mi propia casa. Yo soy la cazadora y él es la presa. La expresión de Laura se torció, parpadeando con una luz inusual. Retiré mi mano, asentí casualmente, y señalé la información de alquiler en mi teléfono para mostrarle. ¿Qué tal este? Está escasamente poblado y es remoto. Perfecto para que se acerque a ti. El que estaba señalando resultaba ser el mismo barrio que la había salvado en su vida anterior. En mi vida pasada, intenté persuadirla con buenas intenciones y salvarla, pero el resultado fue su puñalada sin piedad. En esta vida, la dejo voluntariamente caer en la trampa, y sin embargo, quiere que la salve. ¿Salvarla? Más bien podrías pudrirte ahí mismo. Laura miró las paredes desconchadas en la foto de la información de la vivienda, sintiendo algo de vacilación. Es un poco cutre. No creo que pueda. La interrumpí. Solo te quedas temporalmente. Él vendrá a recogerte pronto. Con todo su dinero, debe haberte preparado una hermosa jaula de oro en una villa. Laura se convenció con mis palabras y se mudó del dormitorio al día siguiente. Pensé que tendría un poco de tranquilidad por un tiempo, pero nunca esperé que, justo al día siguiente de que se fuera, esa mirada sombría reapareciera. Al principio, esa mirada solo aparecía débilmente de camino a clase. No podía evitarla, así que pedaleaba mi bicicleta lo más rápido que podía cada vez que iba a clase. Más tarde, la otra parte comenzó a volverse aún más implacable. Ya fuera yendo a la cafetería o al patio de recreo, esa mirada se aferraba a mí sin descanso. Se escondía bien. Cada vez que me llevaban al borde del colapso emocional e intentaba atraparlo, no encontraba nada. Empezó a enviarme mensajes de texto. Hoy te has levantado tarde. No llegues tarde. Deberías comer más verduras y no ser quisquillosa con la comida. No has salido a comer en todo el día, así que pedí comida para llevar para ti. Todos tus favoritos. Hay bastante, así que si no puedes terminarlo, simplemente tíralo. No comas en exceso. ¿Por qué dejaste de correr? Recuerda cerrar las ventanas. Mañana va a llover mucho. ¿No te dije que cerraras la ventana? La cerré por ti.
Menos mal que estamos en el primer piso. No vuelvas a cambiar tu número de teléfono. No importa cuánto lo intentes, siempre te encontraré. Me di cuenta de que, aunque había renacido, no podía controlarlo todo. Como la protagonista de una novela de fantasía, yo estaba en la luz mientras él estaba en las sombras. Un acosador experto que sabía todo sobre mí. Y yo no sé nada de él. Esta sensación sofocante. No importa lo que hagas, es ineludible y vuelve loca a una. Cada vez que me atormenta hasta el punto en que no puedo respirar, no puedo evitar admirar el proceso de pensamiento de Laura y su clase. Incluso pueden besar a un pervertido así sin dudarlo. Le conté a mi tutor sobre el seguimiento, pero no mencioné el nombre de Marcos. Había interactuado brevemente con Marcos durante mi primer año. Di un discurso como nueva estudiante destacada justo después de él, y él me pasó casualmente el micrófono. Pero solo yo, que cogí el micrófono, lo supe. Sostuvo el mango del micrófono con 3 dedos. Sus cejas ligeramente fruncidas mientras me lo entregaba. Como si se resistiera al contacto con los demás. Después de entregarlo, su expresión se relajó y se limpió la mano en un lugar que nadie podía ver. A partir de entonces, en mi mente, pasó de ser un estudiante de último año de alto rendimiento a una persona fría y quisquillosa con una obsesión por la limpieza. No podía imaginarlo acechando en las sombras siguiendo a alguien. Cuanto más lo pensaba, más sentía que la persona que Laura me señaló solo se le parecía ligeramente en la constitución. Después de escuchar mi descripción, el tutor no se lo tomó en serio. El campus tiene personal de seguridad patrullando las 24 horas del día. Probablemente estés bajo demasiado estrés. En años anteriores, algunos estudiantes han experimentado situaciones similares. No le des demasiadas vueltas. Concéntrate en preparar tu artículo y aspira a la admisión en el posgrado. Como el tutor no fue de ayuda, no tuve más remedio que esconderme en mi dormitorio. Pero incluso, en el dormitorio, esa mirada parecía seguirme como una sombra. Perdí 2 prendas de ropa seguidas. Esta prenda tiene una tela de mala calidad. No te la pongas. Esta prenda es demasiado transparente. Mucha gente te miraba en secreto hoy. ¿No te diste cuenta? Le respondí por primera vez. Piérdete, idiota. Además de tú acosándome, ¿quién más sería tan pervertido? No uses lenguaje soez. He encargado algunos conjuntos a medida para ti y los he dejado con la supervisora del dormitorio. Recuerda recogerlos. Mi ira no significaba nada para él. Incluso sintió la necesidad de sermonearme a cambio. Esta sensación de perder el control me aterrorizaba. Y sus diversas compensaciones materiales me hacían temer que me convertiría igual que Laura. Cediendo gradualmente y cayendo inconscientemente en la trampa, comencé a buscar frenéticamente en el grupo hermanas que solo aman a los obsesivos, intentando encontrar pruebas de que todavía estaba acosando a Laura. Pero los registros de chat de Laura en el grupo se habían detenido hacía mucho tiempo. En el 4.º día después de que se mudó del dormitorio, miré fijamente la última frase que había enviado. Ha estado aquí, pero no estoy preparada en absoluto. ¿Dónde puedo comprar una cámara espía? Abajo, las devotas fans de la hermana obsesiva le ofrecieron todo tipo de consejos, emocionadas. Pero Laura no volvió a responder, e incluso abandonó el grupo de chat. Poco a poco, la gente empezó a especular si la habían secuestrado. Su primera reacción fue de emoción y envidia, deseando que alguien la secuestrara a ellas inmediatamente. Sin embargo, ni una sola persona pensó que pudiera estar en peligro físico, que pudiera morir. Estabilicé mis manos temblorosas y le envié un mensaje a Laura. Mañana hay clase con el profesor Sanz y pasará lista. Acuérdate de venir. Tardaron mucho en responder. No voy a ir, que me apunte la falta. Apagué el móvil de golpe. Respiraba con dificultad. El corazón me latía salvajemente. Ese era el tono de Laura. Pero no hay ningún profesor apellidado Sanz en nuestra facultad. Eso significaba que la persona que respondió a mi mensaje era ese acosador. Y lo más probable es que ella ya estuviera encerrada en el sótano. Después de tantos días, puede que ya estuviera reducida a cazar ratones para comer, igual que en mi vida anterior.
Mis nervios estuvieron a flor de piel por un momento, pero entonces, de repente, sentí una sensación de alivio. Esta vez, su muerte ocurrió mucho antes que en mi vida anterior, por quién sabe cuántos días. Quizás en poco tiempo se pudrirá en ese sótano, acompañada de gusanos, ratas e insectos. Para alguien como Laura, incluso mi venganza se siente sin esfuerzo. Estoy inmersa en la alegría. De repente, el teléfono vibró y llegó un mensaje de texto. Después de leer el contenido claramente, mi mente se quedó en blanco. Inmediatamente tiré el teléfono. Fue enviado por la persona que me estaba siguiendo, una foto. Laura estaba encadenada con una correa de perro, inconsciente en el suelo, completamente ajena. Su pelo era un desastre, su cuerpo cubierto de cicatrices. Y estaba tan delgada como un esqueleto. Parecía aún más lamentable que la figura de piel y huesos de su vida anterior. ¿La estás buscando? Ella causó tu muerte. ¿Todavía quieres salvarla? No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente salí del inmenso miedo. Él incluso sabe que morí y renací. Lo que significa que me ha estado observando en secreto desde mi vida anterior. Como una red impenetrable, me ha perseguido hasta esta vida, decidido a atraparme firmemente dentro de ella. Fue muy cauteloso y retiró esos mensajes. Luego envió otros nuevos. ¿Te asusté? No tengas miedo. No te haré daño. Apreté la mandíbula y mis dientes no paraban de castañetear. Escribí y borré la frase muchas veces antes de finalmente acertar. ¿Quién eres realmente? ¿Eres tú el que sigue a Laura? Ah, me confundiste con ese pervertido, ¿verdad? Yo no soy él. No me confundas con ese gordo cobarde y espeluznante. Así que era otra persona la que me estaba siguiendo. Por su descripción, el que seguía a Laura definitivamente no era Marcos. Intenté mantener la calma, interactuando con la otra parte para sonsacarle más información. Estoy hablando de un pervertido. ¿No lo eres tú? Me acosas, me espías, conoces toda mi información, sigues enviándome mensajes de acoso, robas mi ropa, me recuerdas constantemente que estoy bajo tu vigilancia. ¿No eres un pervertido? Lo siento. Solo quería protegerte, pero te quiero demasiado, y no pude controlarme. Entonces déjame decirte que estoy a salvo. No necesitas protegerme y no me gustas. Por favor, deja de molestarme y vive tu propia vida. Él podía tomar fotos de Laura fácilmente, lo que significa que o conoce a la persona que la sigue, o usa métodos aún más extremos que el acosador. Habiendo muerto una vez, no puedo bajar la guardia solo por sus palabras unilaterales. Además, no soy Laura. No sentiré gratitud ni desarrollaré ningún afecto por alguien que me vigila constantemente. Esto me da asco solo de pensarlo. Tardó mucho en responder, como si no hubiera visto mi advertencia anterior. Es hora de comer. Pedí comida para llevar para ti, y la supervisora de la residencia te la llevará en un rato. Apreté mi teléfono con fuerza. La pantalla llevaba mucho tiempo rota por mí. Y en este momento, deseé que la persona del otro lado pudiera hacerse añicos también. Lo supe todo el tiempo. No importa cuán nobles suenen las palabras, el núcleo siempre es seguir los propios deseos para sentirse satisfecho. ¡Qué favoritismo definitivo! ¡Qué deseo posesivo que atrapa a uno mismo por amor! Gente como ellos solo disfruta de la emoción de la persecución, el placer de tenerme atrapada e incapaz de escapar, dándoles una sensación de control total. Un fuego furioso ardía en mi corazón mientras mis dedos volaban sobre el teclado. Necesito verte. No podía simplemente sentarme y esperar más. En el peor de los casos, sería una lucha a muerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Solo morir una vez más. ¿Por qué? Su respuesta fue inesperada. Mañana a las 4 de la tarde, en la cafetería de la calle del Tiempo. Asiento a 7. Te daré la oportunidad de presentarte ante mí abiertamente. Deja de merodear como una rata en la alcantarilla todo el día. No respondió hasta tarde en la noche. De acuerdo. La tarde siguiente, mi tutor me llamó para ayudar a rellenar unos papeles. Después de terminar y mirar la hora, ya eran las 3:57.
El acosador había enviado un mensaje de texto a las 3:30. Estoy aquí. Te he pedido un café con leche. Ahora apareció otro mensaje. El café está frío. Llegas tarde. Cogí un taxi y corrí. Al llegar a la entrada del callejón a las 4:15, el acosador envió otro mensaje. Lo siento. Tenía muchas ganas de verte, pero me dejaste plantado. Nos vemos la próxima vez. El coche no podía entrar en el callejón, así que tuve que bajar y correr lo más rápido que pude, corriendo mientras escribía. No te vayas, estoy aquí. Justo cuando estaba a punto de salir del callejón, choqué inesperadamente con alguien que apareció de repente. Un fuerte olor a desinfectante me golpeó, haciendo que mi mano resbalara y el mensaje se enviara. Al mismo tiempo, el teléfono de la persona con la que había chocado sonó con una notificación. En ese instante, sentí como si el corazón se me hubiera subido a la garganta. Rápidamente di un paso atrás y levanté la vista. Y cuando vi claramente el rostro de la persona, se me cortó la respiración. Exclamé incrédula. ¿Eres tú? Lo observé con cautela. Una mano se deslizó en mi bolsillo, agarrando firmemente el bolígrafo retráctil. Marcos frunció ligeramente el ceño, lanzándome una mirada perpleja. Un destello de irritación brilló en sus ojos. Luego sacó una toallita húmeda y se limpió vigorosamente los dedos. ¿Me conoces? Me quedé atónita por un momento, y muchos pensamientos pasaron por mi mente. Finalmente, mi mirada se posó en su expresión, algo impaciente. No, no podía ser un acosador. Justo cuando se giró para tirar la toallita húmeda, la cafetería detrás de él quedó a la vista. Yo había elegido el asiento A7 junto a la ventana, y cuando miré, alguien se estaba levantando de ese lugar y saliendo. La forma en que iban vestidos era exactamente como la persona bajo el árbol aquel día, como si sintiera algo. Esa persona levantó la vista y miró directamente hacia aquí. La mirada pegajosa me envolvió al instante, enviando un escalofrío por mi espalda. Había sobreestimado mi propio coraje. El miedo surgió en mi corazón. Mis pies, como si estuvieran clavados en el suelo. Quería perseguirlo, pero no podía moverme. ¿Qué te pasa? Después de tirar las cosas, Marcos se giró, perplejo, y siguió mi línea de visión. De repente, le agarré el brazo con fuerza. «Marcos, ayúdame. Me están siguiendo». Marcos está estudiando psiquiatría. Pidiéndole ayuda, definitivamente podrá analizar las intenciones de la otra persona y atraparla. Marcos se sorprendió por mi agarre. Instintivamente quiso zafarse de mi mano, pero no podía importarme la cortesía. Me aferré a él con fuerza, como si me aferrara a un salvavidas. Señalé al acosador de pie en la entrada de la cafetería, mirándome fijamente. Se me hizo un nudo en la garganta. Es él. Me ha estado siguiendo. Por favor, ayúdame. En el momento en que Marcos cruzó la mirada con el acosador, la siniestra mirada del hombre cambió instantáneamente. Se dio la vuelta y huyó. «Maldita sea», Marcos maldijo por lo bajo, se liberó de mi agarre e inmediatamente salió en su persecución. Los callejones eran un laberinto de caminos, pero Marcos no dudó. Siguió al hombre por una estrecha calle lateral. Esperé más de 20 minutos. Cuando Marcos salió de otro callejón con una expresión fría, recibí un mensaje de esa persona. «¿Quién es él? No te estás portando bien». Marcos sudaba profusamente por la carrera. «Lo siento. Esa persona conoce muy bien esta zona. Lo perdí. Me sentí culpable solo después del hecho. No pasa nada. Gracias por ayudarme. Déjame invitarte a algo». Marcos no respondió. Solo señaló mi teléfono. ¿Esto lo hizo esa persona? ¿Por qué no denunciaste algo así al tutor? Toqué la pantalla rota y suspiré. Se lo dije, pero el tutor no me creyó. Para él, alguien como yo, que está a punto de graduarse, probablemente no vale la pena el problema. Marcos frunció ligeramente el ceño. Su mirada cayó sobre la pantalla iluminada de mi teléfono. En ella estaban los registros de chat con el acosador. «Perdona, ¿puedo echar un vistazo? Mi investigación podría ayudarte». Asentí y le di el teléfono.
Se frotó los dedos. Luego superó su fobia a los gérmenes y lo cogió. Se desplazó por el historial de chat entre el acosador y yo. Mientras yo lo observaba en ese momento, no parecía tan inaccesible. También estaba dispuesto a ayudar. Está bien entonces. Marcos de repente levantó la vista y cuando se encontró con mi escrutinio descarado, se detuvo casi imperceptiblemente. Apresuradamente bajé la mirada y cogí el teléfono, frotándome torpemente la punta de la nariz. ¿Notaste algo? ¿Puedes deducir su escondite a partir de esto? Marcos se rió suavemente. No es tan fácil. Agrégame a WeChat, y si te envía más mensajes o hace algún movimiento, házmelo saber de inmediato. Me mostró el código QR para que lo escaneara. Lo siento, tengo que volver a la facultad, así que no puedo quedarme a tomar algo. Si surge algo, no dudes en llamarme. Asentí rápidamente. Ya he causado suficientes problemas hoy. Si tienes cosas que hacer, por favor, adelante. A partir de ese día, comencé a contactar frecuentemente con Marcos en relación con el mensaje de aquel día. Me dijo que respondiera. Es mi novio. Si sigues siguiéndome, te enfrentarás a las consecuencias. Pero no tuvo mucho efecto. La otra persona continuó acosándome. Mentirosa. ¿Por qué tu novio no te acompaña a comer? Pedí comida para llevar para ti. Recuerda recogerla. Desde entonces, Marcos no tuvo más remedio que fingir ser mi novio. Me acompañaba a clase cuando tenía tiempo. Me llevaba a restaurantes a comer y corría conmigo en el patio de recreo. Caminé bajo la luz del sol después de mucho tiempo. Incluso pensé que si eso podía hacer que el acosador retrocediera, no estaría mal salir de verdad con Marcos. Aparte de ser un poco maniático de la limpieza y hablar poco, no podría estar más cualificado para hacer el papel de novio. Pero solo lo estaba pensando. No podía forzar mi suerte. Antes de que pudiera disfrutar plenamente de estos tan esperados días sin preocupaciones, el acosador comenzó a enviarme mensajes con frecuencia de nuevo. ¿Crees que no me daría cuenta si contratas a un novio falso? Clara, no te fuerces solo para enfadarme. Él no es competente. Ni siquiera sabe que odias el brócoli. Envió el mensaje mientras Marcos y yo estábamos en una cita en un restaurante de fuera. En el plato había un trozo de brócoli que Marcos se había esforzado en superar su obsesión por la limpieza para cogérmelo. Esa sensación de estar expuesta bajo la mirada de alguien me invadió como una marea. Siento que no importa lo que haga, nunca podré escapar de su control. No tengo privacidad en absoluto. Por un momento, incluso sentí que todos me estaban observando en secreto. El bullicioso restaurante, el constante flujo de clientes y los camareros que no paraban de preguntar qué tal la cena. Sus miradas parecían recorrerme, casi sin que se notara. Me tapé los oídos con desesperación. Cerré los ojos con fuerza. Me negaba a escuchar o mirar, como si eso pudiera mantenerme a salvo, hasta que alguien de repente me agarró del brazo y me levantó. Solo entonces me di cuenta. Inconscientemente, había intentado meterme debajo de la mesa. Clara, mírame. Marcos se arrodilló a medias. Me sujetó la cabeza. Me obligó a mirarlo directamente. Al ver la ansiedad en su mirada, las lágrimas brotaron de repente. De repente, lo entendí todo. Comprendí lo que el profesor explicó en clase. El síndrome de Estocolmo. Marcos se quedó atónito por un momento. Me abrazó con vacilación. Su voz era clara y suave, llena de la máxima ternura. No tengas miedo. Ya está bien. Dime, ¿ha vuelto a buscarte? Reprimiendo el sollozo en mi garganta, hundí la cabeza profundamente en el hueco de su cuello. Dame tu teléfono. Marcos me rodeaba con un brazo, completamente indiferente a las miradas de los que nos rodeaban. Intentó devolver la llamada por mí, pero la otra parte había usado algún método para que fuera un número desconectado. Aturdida, dejé que me sacara del restaurante. Fuimos a la comisaría a presentar una denuncia. Desafortunadamente, la policía no pudo rastrear a la otra parte. Ni siquiera pudieron abrir un caso, porque no se había producido ningún daño sustancial. Me senté en el dormitorio toda la noche. Al amanecer, finalmente fijé mi mirada en la cama de Laura. A las 4 de la mañana, envié un mensaje al acosador. Laura sigue viva. A esta hora, respondió al instante.
¿Todavía quieres salvarla? No lo sé. Quedemos en ese sótano. Dices que me quieres. ¿No quieres ver con tus propios ojos lo que le pasa a la persona que me mató? ¿Es una trampa? ¿Vas a traer a tu novio falso para atraparme? ¿Qué harás si me atrapas? A las 10 de la mañana. No volveré a llegar tarde. Lo que sea que quieras de mí, arreglémoslo. Bien, ven sola. No le respondí. 9:55. Detuve a Marcos, que acababa de terminar la clase, fuera del edificio de enseñanza. Me giraba la cabeza en medio de un coro de bromas. Lo miré suplicante. Lo siento. Ayúdame una última vez. No volveré a molestarte después de esto. Marcos se sorprendió un poco. Me estabilizó mientras me tambaleaba. Se giró y le tiró el libro al compañero que lo estaba incitando. Cogimos un taxi juntos, en dirección a esa remota zona residencial. Durante el viaje de más de media hora, Marcos me dejó sostener su mano con fuerza. Nuestras palmas entrelazadas se pusieron sudorosas. Sin embargo, Marcos, como si yo lo hubiera curado de su fobia a los gérmenes, ni siquiera frunció el ceño cuando bajé del coche. Mi teléfono, como era de esperar, sonó con una notificación de mensaje. Clara, llegas tarde otra vez. Siempre estás pisoteando mi sinceridad. ¿Qué debería hacer contigo? De pie, abajo del edificio donde alquilaba Laura, le mostré el mensaje a Marcos y forcé una sonrisa. Llego tarde otra vez. Me derrumbé. Me agaché frente a él y lloré desconsoladamente. Marcos, ¿qué debo hacer? Quiero verlo, pero también tengo miedo de verlo. No me atrevo a enfrentarme a este pervertido. Tengo miedo de que si realmente lo veo, seré impotente contra él. Realmente me volvería loca. Estuve arrastrando los pies toda la mañana. Tuve innumerables oportunidades de venir aquí antes, pero al final fui como una cobarde. Solo me atreví a pedirte que me acompañaras. Dime, ¿estoy destinada a no escapar nunca de él en esta vida? Después de un largo rato, Marcos pareció suspirar. Luego se agachó y me abrazó, tal como lo había hecho en el restaurante. Me dio unas palmaditas en la espalda y susurró suavemente. No tengas miedo. Me quedaré contigo, Clara. Si lo deseas, puedo quedarme contigo toda la vida. Me secó las lágrimas. Su mirada era gentil e indulgente. ¿Quieres eso? Su voz era baja y ronca, persistente y cautivadora. Ninguna chica tendría ninguna razón para decirle que no, pero pensé, indiferente. Marcos, ¿qué es exactamente lo que te esfuerzas tanto por conseguir? Bajé la mirada como si tomara una decisión. Marcos, he muerto una vez. La respiración de Marcos se entrecortó. Lo levanté y lo guié escaleras arriba. Primer piso. Le dije que había renacido. Segundo piso. Le dije que antes de mi renacimiento, mi mejor amiga estaba siendo acosada. Tercer piso. Le dije que a mi mejor amiga le gustaban los obsesivos, pero que el acosador no era su obsesivo ideal. La atormentaba terriblemente. Cuarto piso. Le dije que aunque mi mejor amiga me odiaba, aún así llamé a la policía por ella. En el quinto piso, le dije que salvé a mi mejor amiga, pero que ella me apuñaló hasta la muerte. En este punto, Marcos de repente apretó más fuerte mi mano. Le sonreí y lo guié más arriba, parándome frente al apartamento alquilado de Laura. Me di la vuelta y le dije a Marcos, aunque ella me mató, sigue siendo una vida humana y todavía quiero salvarla. Después de que la salve, te daré la respuesta. Por primera vez, una mirada de aturdimiento y confusión apareció en el rostro de Marcos. Las sirenas de la policía sonaron desde abajo, y agentes bien entrenados subieron las escaleras. Aparté a Marcos. La policía forzó rápidamente la puerta y barrió velozmente la casa. Un olor a humedad y moho salió de la puerta. Un oficial salió negando con la cabeza. Dejó a algunos para inspeccionar la casa y se llevó al resto a registrar el sótano. Quería arrastrar a Marcos para seguirlo, pero tiré de él y no se movió. ¿Qué pasa? Un destello de pánico brilló en los ojos de Marcos. Es demasiado peligroso. Esperemos aquí. Solté su mano y bajé corriendo sola. Marcos dudó solo un momento antes de seguirme. La puerta de hierro del sótano había sido cerrada.
Un olor espeso, mohoso y apodrido, mezclado con varios olores agrios. El aroma de la sangre y el hedor de la orina se precipitó en sus fosas nasales. La policía empujó la puerta sin dudarlo. La escena que se encontraron hizo que todos jadearan. Laura no estaba muerta, pero estaba sufriendo más que la muerte. Yacía en el suelo, su cuello y extremidades encadenados con grilletes de hierro. El suelo estaba cubierto de una mezcla de sustancias espesas y malolientes con enjambres de moscas zumbando alrededor. Las luces se encendieron. Muchas ratas se escabulleron de varias partes de su cuerpo. Levantó la vista con esperanza en los ojos, justo como en mi vida anterior, cuando la salvé, con medio ratón muerto en la boca. La diferencia era que su boca ya se había ulcerado, y, tras una inspección más cercana, se podían ver gusanos arrastrándose lentamente dentro. Todos los agentes de policía quedaron impactados por esta escena. Después de recuperar rápidamente la compostura, comenzaron inmediatamente las medidas de rescate. El sonido de cerrar las cadenas de hierro resonó por todo el pasillo. Una agente de policía la consoló suavemente. «No tengas miedo, te sacaremos de aquí ahora mismo». Laura de repente se puso frenética. Su garganta emitía un sonido ronco y desagradable. No». Luchó frenéticamente, y la policía, ignorando el desorden a su alrededor, la sujetó firmemente. Laura me vio fuera de la multitud y me miró con fiereza. «Muere, fuera. Observa todo esto fríamente», hasta que la policía cortó las cadenas, sujetándola. Laura de repente estalló con una fuerza tremenda, liberándose de todos y cargando hacia mí. Sostenía un pequeño cuchillo en la mano. Apuntando directamente a mi corazón, apreté el bolígrafo en mi bolsillo. Su muñeca era tan delgada que no era más que piel y huesos, y yo había practicado aprovechar este momento para contraatacar innumerables veces desde mi renacimiento. Me quedé quieta, y a medida que la punta del cuchillo se acercaba, de repente sentí que era lamentable. Estaba a punto de apartarme. Al momento siguiente, una fuerza me apartó. El cuchillo de Laura se clavó directamente en el abdomen de Marcos. Todos fueron tomados por sorpresa por este repentino giro de los acontecimientos. Laura estaba atónita, perdió la fuerza y se derrumbó de rodillas. Lágrimas corrían por su rostro. Miraba sin parpadear a Marcos mientras lo rodeaban los médicos, apresurándose a prestarle los primeros auxilios. De repente, sonrió con una sensación de felicidad. «Amo a Marcos. Juntos. Morir». Seguí a Marcos a la ambulancia. Justo antes de subir, parecí sentir algo. Y miré hacia los arbustos no muy lejos. Allí, los arbustos se mecieron como si una ráfaga de viento hubiera pasado, agitando una ola de pánico. Marcos fue llevado a urgencias y trasladado a una habitación normal 3 horas después. Lo observé mientras dormía. 1 hora más tarde, la anestesia de Marcos desapareció y se despertó lentamente. Tan pronto como abrió los ojos, miró ansiosamente a su alrededor. Cuando me vio, respiró aliviado. Luchó por sentarse y se estiró para acercarme. «Clara, ¿estás bien? ¿Te volvió a hacer daño?». Le estreché la mano a cambio. Su palma estaba húmeda y fría. «Gracias. Yo salvé a Laura, y tú me salvaste a mí». Observé su expresión, sin mostrar ninguna emoción, y hablé lentamente. «También hay buenas noticias». La policía comparó el ADN de la escena e identificó al pervertido que encarceló a Laura. «Qué coincidencia. Comparte tu apellido. Se llama Daniel». Mientras Marcos se calmaba gradualmente, solté su mano. Crucé los brazos y me recliné en la silla. «Aún más casualidad, resulta ser tu hermano gemelo, Marcos. ¿Sabías que tu hermano es un pervertido? ¿O quizás eres igual que tu hermano?» Nunca pensé que Marcos haría algo como esconderse en las sombras para espiar a la gente, pero eso no significa que no sospeche de él. Después de todo, la figura bajo el árbol se parecía tanto a Marcos como si estuvieran tallados en el mismo molde. Cuando esa persona puso sus ojos en mí, supe que yo era el siguiente objetivo.
Lo extraño es que la persona que me envió el mensaje tenía un tono completamente diferente al que le envió a Laura. ¿Podría Marcos tener una doble personalidad? No. Una persona con doble personalidad estudiando psiquiatría. Eso suena demasiado ridículo. No fue hasta que mencionó cosas de mi vida pasada que me di cuenta de que la situación se había desviado seriamente de mi control. Quiero verlo, pero nunca iré a la reunión sin estar preparada. Fui a ayudar al instructor a organizar los materiales. Resultó que era festivo, y el instructor estaba falto de personal. Dejé deliberadamente algunos materiales atrás y recomendé a Marcos para ayudar al instructor. Luego corrí a la cafetería justo a tiempo. Efectivamente, me topé con Marcos, que salía apresuradamente, a la entrada del callejón. Lo que me hizo sospechar aún más de él fue el olor a desinfectante que desprendía. La ropa que me dio, aunque disimulada deliberadamente, todavía tenía un ligero olor a desinfectante. Él estaba acostumbrado a este olor y podría no notarlo. Pero para alguien que no entra en contacto con él a menudo, era casi inmediatamente detectable. En un instante, lo identifiqué. Incluso si no podía estar 100% segura, definitivamente estaba involucrado. Pero cuando se giró para revelar a la persona de la cafetería, mi deducción se hizo añicos. Una vez más, el aura siniestra del hombre y su mirada directa y persistente casi me confirmaron de inmediato que él era el que me seguía. Pero, ¿qué hacía Marcos aquí? En un momento de pánico, agarré a Marcos, fingiendo estar completamente aterrorizada, y le rogué ayuda. Cuando Marcos se giró y vio a esa persona, un destello de pesar cruzó sus ojos. Y esa persona no estaba huyendo por miedo. Parecía más bien culpa después de ser pillado infraganti. Marcos lo había perseguido con entusiasmo basándose en las palabras de una extraña. Y a pesar de ser el campeón de velocidad de la facultad que batió récords en la competición deportiva, no logró alcanzarlo. Me di cuenta de que estaba encubriendo a esa persona. Incluso el gordo de los mensajes de acoso era una distracción. La suposición de Laura era correcta. La persona bajo el árbol que se parecía mucho a Marcos era probablemente la que la seguía. Pero si no era Marcos, entonces ¿quién era? No pude encontrar la respuesta. Perdida en la imagen de una víctima asustada, le pedí a Marcos que me ayudara y experimenté brevemente una vida universitaria normal. Sabía que esta sensación de seguridad era una ilusión. Marcos era probablemente el que me envió los mensajes de texto. Y la persona que se parecía a Marcos era probablemente la que me seguía. Sabía todo esto, pero me faltaban pruebas. Era plenamente consciente de que estaban conspirando para tenderme una trampa. Pero cuando de repente recibí un nuevo mensaje en el restaurante, miré el teléfono de Marcos sobre la mesa, y por un momento pensé que me había equivocado. Bajo el doble tormento, casi me pierdo a mí misma. Cuando Marcos me abrazó, incluso consideré la idea de ceder. Sin embargo, los mensajes de texto se pueden programar para ser enviados a una hora específica. El brócoli lo pidió Marcos, y fue él quien me lo sirvió. Él tiene la capacidad de controlarlo todo. La noche que salí de la comisaría, estaba abrumada por el miedo. Incluso alguien tan lúcida como yo casi cae en la trampa. No digamos ya los que fueron atraídos a ella. Necesito romper este punto muerto. Así que pasé toda una noche pensando en lo que podría haber pasado por alto. No dejaba de recordar a Marcos y a la persona que se le parecía tanto. Bajo una tensión nerviosa y una fatiga extremas, un pensamiento apareció de repente en mi mente. Cuando acababa de empezar el curso, hubo una discusión entre los de primero sobre Marcos. Un usuario anónimo dijo que Marcos parecía tener un hermano gemelo. Pero esa frase solo apareció unos segundos antes de desaparecer, como si nadie se hubiera dado cuenta, excepto yo, que había estado mirando el foro todo el tiempo. Una audaz suposición se formó en mi mente. Utilicé el mismo truco de nuevo. Efectivamente, bajo ese edificio, mi crisis nerviosa descontrolada reveló lentamente la daga oculta en el corazón de Marcos. No tuve tiempo de analizar la situación con él antes de que la policía lo detuviera como sospechoso. Nunca cuestiones la capacidad de investigación de la policía.
Yo simplemente me sentía atraída por el susurro de los arbustos, pero la policía ya había iniciado una búsqueda por la zona. Solo le dije a la policía que Marcos y el acosador podrían estar emparentados, y fueron capaces de reconstruir el esquema general del caso. Todo pareció ir sorprendentemente bien después. La policía ni siquiera tuvo que esforzarse mucho. Marcos lo confesó todo. Daniel, el hermano gemelo de Marcos, sufre de trastorno límite de la personalidad. Para cuando Marcos se enteró, ya había manipulado psicológicamente a 3 chicas. Marcos intentó llevarlo a un psicólogo y enviarlo a un hospital psiquiátrico, pero después de que mejorara, comenzó a atacar a chicas de nuevo en menos de un año. La familia sentía lástima por Daniel y le pidió a Marcos que lo salvara. Marcos no tuvo más remedio que cambiar de finanzas a psiquiatría, pero a medida que Daniel se volvía cada vez más imprudente, Marcos tenía que limpiar sus desastres por el bien de la reputación de la familia, hasta que Daniel centró su atención en mí. Cuando la policía le preguntó por qué me había estado acosando con mensajes de texto, Marcos dijo que era porque me amaba, así que no podía dejar que Daniel me hiciera daño. Desde la retorcida perspectiva de Daniel, se aseguró de que él supiera que yo pertenecía a Marcos. Finalmente, el testimonio de Marcos, combinado con la investigación policial, dado que Daniel había perseguido a varias mujeres, algunas de las cuales incluso se suicidaron saltando de edificios, pero fueron silenciadas por la familia con dinero, fue condenado a 10 años de prisión. En cuanto a Marcos, debido al delito de encubrimiento, fue condenado a 3 años de prisión. El caso se resolvió sin problemas, pero parecía casi demasiado fácil. Fui a visitar a Laura al hospital psiquiátrico. El médico dijo que tiene tendencias autodestructivas y no quiere salvarse, por lo que le será difícil vivir como una persona normal el resto de su vida. La miré en la habitación. Se esposó a la cama, ocasionalmente golpeándose la cabeza contra los alrededores. Desafortunadamente, todo a su alrededor estaba hecho de espuma, por lo que no podía matarse. ¡Qué lástima! Fui a visitar a Marcos al hospital de nuevo. Estaba tranquilamente apoyado en la cama del hospital, leyendo un ejemplar de Antifrágil. En este momento, parecía haber recuperado la imagen del ídolo universitario distante que una vez fue. No pareció sorprendido de verme acercarme. Te esperé durante 2 semanas, y finalmente, has venido. Asentí, contemplando su habitación de hospital de lujo. Joven amo. Incluso si está a punto de ir a la cárcel, tiene muchas maneras de seguir viviendo decentemente. Marcos dejó su libro. Su mirada seguía mis movimientos. Finalmente, fijé mis ojos en su libro relacionado con las finanzas. Marcos, viste venir este día hace mucho tiempo. Marcos abrió las manos. ¿Previste el día en que salvarte me llevaría a la cárcel? Deja de fingir, dije inexpresivamente, mirándolo. Me buscaste, deliberadamente. Él levantó una ceja. ¿Por qué piensas eso? Has manchado mi amor por ti. Fruncí el ceño con disgusto. Ya no quieres continuar. Quieres salvarte. Así que elegir a una estudiante sobresaliente especializada en psicología criminal como tu objetivo para terminar con todo esto es simplemente perfecto. ¿No es aún mejor? También es una persona renacida. Me has tenido en el punto de mira desde mi vida pasada. Pero, desafortunadamente, antes de que pudieras llevar a cabo tu plan, fui asesinada por Laura. De repente, se me ocurrió que la razón por la que me decidí a ayudar a Laura a llamar a la policía fue porque recibí un mensaje de acoso. Mirando hacia atrás ahora, ese mensaje lo enviaste tú. Marcos bajó la mirada, y después de un largo rato, me miró. Una sonrisa parpadeando en las profundidades de sus ojos. Clara, ¿cómo es que no se te puede ocultar nada? Se miró fijamente sus propias manos, murmurando. He estado cansado durante mucho tiempo. A menudo me pregunto, ¿por qué siempre tengo que limpiar su desastre? Él está enfermo. Comete errores. Entonces, ¿por qué tiene que quitarme las cosas que amo? Lo odio a muerte, pero por este ridículo lazo de sangre, no tengo más remedio que cuidar de él. Me miró, sus ojos sonriendo mientras decía suavemente, menos mal que estás tú.
Eres inteligente, de voluntad fuerte, y tu especialidad encaja perfectamente. No te dejarás influenciar por nadie. Así que eres la mejor persona para descubrir la verdad. De repente le lancé mi bolso. El guardaespaldas apostado en la puerta se inquietó, pero Marcos, agarrándose el estómago con los labios pálidos, les hizo un gesto para que se fueran. Recordé cómo casi me había derrumbado emocionalmente en el restaurante. Estaba temblando por todas partes, incapaz de controlar mis sollozos y algo fuera de control. Dije: «Bastardo, ¿alguna vez has pensado en lo que pasaría si fuera arruinada por vosotros dos? Tú y tu hermano sois iguales. No os tomáis en serio la vida de los demás». Marcos tosió 2 veces. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Me miró fijamente. Sus ojos llenos de una ternura infinita. «Eso no pasará. ¿Has olvidado la pregunta que te hice? Mientras quieras, puedo quedarme contigo para siempre». Me burlé fríamente, acercándome a él. Si hubiera dicho que quería en aquel entonces, ¿qué habrías hecho? Su mirada se desvió hacia la distancia. Sin esperar su respuesta, declaré resueltamente: «No serías como tu hermano, que prácticamente disfruta torturando a la gente hasta la muerte, pero restringirías sutilmente mi libertad, aplastarías mi voluntad, me harías someterme completamente a ti mentalmente, despojándome de mí misma y de mis pensamientos, convirtiéndome en una muñeca que puedes manipular desde el núcleo. Admito que eres exactamente el tipo de llamado obsesivo que Laura idealiza, pero definitivamente no eres alguien que una persona normal como yo aceptaría». Cogí mi bolso, pronunciando cada palabra lentamente y con los dientes apretados. «Admítelo, Marcos, eres tan repugnante como tu hermano». Después de ese día, nunca más les presté atención, hasta que conseguí con éxito una plaza para el posgrado. Mi tutora me pidió que ayudara a organizar las cartas de admisión para los nuevos estudiantes. Suspiró. Laura era originalmente una candidata prometedora para el posgrado, pero no sé cómo terminó así. Hace unos días, sus padres vinieron a tramitar su baja de la universidad. Oí que saltó de un edificio y no pudieron salvarla. Suspiró de nuevo. Marcos, de la facultad de al lado, es igual. Fue arrastrado por su hermano menor. Era toda una figura en la escuela de finanzas en su día, pero luego se trasladó a la facultad de medicina. No solo se volvió silencioso, sino que también terminó en la cárcel por culpa de su hermano. Tú eres la que no da problemas, por cierto. ¿Cómo va ese artículo sobre el síndrome de Estocolmo? Todavía puedes entregarlo antes de la graduación. Más tarde, mientras caminaba por el nuevo campus, oí a exalumnos discutir cómo esa figura legendaria de nuestra alma mater, después de ser liberado de prisión, rechazó la invitación de su antiguo tutor para hacer un doctorado y en su lugar decidió hacer el examen de MBA. Ese exalumno dijo: «Ya ha estado en la cárcel. Ningún hospital se atrevería a contratarlo, aunque estudiara medicina. Para un niño rico como él, obtener un MBA y hacerse cargo del negocio familiar sería mucho mejor». Más tarde, oí que Marcos entró en nuestra escuela, pero para entonces yo ya me había unido con éxito al cuerpo de policía. Cuando nos volvimos a encontrar, vino a la comisaría como familiar directo de Daniel para reclamar el cuerpo. La persona se escapó mientras recibía tratamiento médico fuera de la prisión. Siguió a un hombre travestido, fue descubierto y huyó presa del pánico. Luego fue atropellado y murió en el acto por un camionero borracho. Marcos iba vestido con un traje. Cada uno de sus movimientos exudaba compostura y madurez. Solo echó un breve vistazo antes de firmar para que sus subordinados se llevaran el cuerpo. En ese momento, acababa de terminar de ayudar. Él se acercó y se paró a mi lado, terminando un cigarrillo en silencio. El último rastro carmesí cayó al suelo. Lo ignoré. Él tampoco dijo nada. Después de eso, cada uno siguió su propio camino en el mundo. Después de escuchar las historias anteriores, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de ti. Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.